Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de biología. Hoy hablaremos del tema de proteínas o también llamados péptidos, componentes sumamente importantes para formar estructuras, para reconocimiento celular, para regular funciones. Las proteínas son compuestos tremendamente variados y tremendamente importantes, súper importantes las proteínas. Las proteínas son todo lo que nosotros tenemos. Nuestros cabellos están hechos de proteínas. Nuestra cara, nuestros rasgos están hechos de proteínas. El color de la piel está hecho de proteína. ¿Te das cuenta? Pero no solamente lo que nosotros expresamos, no solamente nuestro color, nuestra talla, también van a regular funciones. Hay proteínas muy importantes. La hemoglobina de la sangre es proteína. Las enzimas que permiten la digestión son proteínas. Las proteínas que permiten el movimiento de los espermatozoides, fíjate, son tubulinas, es decir, todas las funciones, fundamentalmente, las variaciones en colores, en tamaños, están hechos de proteínas. Entonces, tendremos muchísimas funciones y mucho que conversar sobre las proteínas. Eso sucede. Entonces, vamos a detallar lo que son las proteínas, también llamados péptidos, proteínas o péptidos. Proto significa primero, proteína, ina porque tienen un grupo nitrogenado. Aunque no siempre sea así, pero se considera esa nomenclatura, ¿no? Proto porque se supone que fueron las primeras moléculas en formarse en el origen de la vida. Moléculas así grandes. Primero se formaron aminoácidos por reacciones de compuestos sencillos y después de formarse aminoácidos se formaron las proteínas. A partir de aquí es que se comienzan a formar otros compuestos y otros y otros. Por eso la palabra proteína. Porque hipotéticamente fueron de los primeros compuestos en producirse para luego formar a la vida. Eso pasa con las proteínas. Entonces, sumamente variados. Las proteínas, como te decía, son compuestos variados en funciones, en colores, en dimensiones, en formas. Hay proteínas larguitas, hay proteínas globulares, hay proteínas que tienen formas diferentes, totalmente diferentes. Lo más abundante después del agua en tus células son las proteínas. ¿Qué te parece? En el citoplasma lo que más abunda es agua, lógicamente, agua. Pero después de eso viene la proteína. En tu plasma sanguíneo lo más abundante es agua. Enseguida, ¿qué cosa vienen? Las proteínas. En la leche lo que más abunda es el agua. Enseguida, ¿qué cosa vienen? Las proteínas. Siempre el componente más abundante en los fluidos, en las estructuras, es el agua. En los músculos, en el cerebro. Y lo segundo más abundante es fundamentalmente proteína. Muy variadas y muy abundantes. ¿De qué están formadas las proteínas? Fundamentalmente de cuatro elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero también, ¿qué cosas suelen tener? El azufre. También suelen tener azufre. Es decir, si descomponemos totalmente una proteína, podríamos obtener principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también azufre. En menos cantidad. Azufre en menos cantidad, pero también. Pues esos son elementos cuaternarios con azufre incluido. Puede haber alguna proteína que no tenga azufre, porque no tiene algún aminoácido con azufre, pero todas deben tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero ¿qué cosa sería una proteína? O sea, ¿de qué están hechas las proteínas? Las proteínas, la carne de res, la carne del pollito, el pescadito, las proteínas vegetales son cadenas de aminoácidos. Esa es una proteína. Si te preguntan qué es una proteína, tú rápidamente dirás que es una cadena de aminoácidos. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Ahí está. Vamos a representar ahí un esquemita muy sencillo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N aminoácidos. N aminoácidos. Hay péptidos pequeños de 9 aminoácidos, 10 aminoácidos. Pero hay también péptidos más grandes, de 40, 50. De 50 para arriba ya se puede considerar una proteína. Bueno, de manera no tan formal, pero eso más o menos para que tengas una idea. O sea, los péptidos muy grandes son las proteínas. Eso sucede entonces en la construcción de la proteína. Vamos a representar así. Los aminoácidos, ¿no? Los enlaces que unen a los aminoácidos se llaman enlaces peptídicos. Entonces, cadenas de aminoácidos unidos por enlaces covalentes fuertes, muy estables,
que se llaman enlaces peptídicos. Y ahora te voy contando cómo se forma el enlace peptídico. Eso pasa con una proteína, cadenas de aminoácidos. Hay proteínas grandes que tienen, por ejemplo, la hemoglobina tiene más de 500 aminoácidos. La hormona de crecimiento es más pequeña, como 180 aminoácidos así. La timosina, que es un péptido formado en el timo, que está detrás de nuestro esternón, tiene un poco más de 80 aminoácidos. Una proteína o una molécula de queratina puede tener como 3.000 aminoácidos. Una molécula de proteína muscular podría tener más de 10.000 aminoácidos. ¿Te das cuenta? O sea, la dimensión de la proteína es variable. Péptidos pequeños, péptidos más grandes, conocidos como proteínas. Pero ¿cuál es la fuente de proteínas? Nosotros comemos proteínas al ingerir ¿qué cosa? Carnes, todo tipo de carnes. Carne de res, carne de cerdo, pez, ave, cualquier carne. Los animales como los sapos obtienen su proteína pues de los insectos, ¿no? Lógicamente. Una serpiente obtiene la proteína de lo que come. Nosotros de estos alimentos y también de los vegetales, ¿no? Legumbres, frijoles, frijol canario, el payar tienen, los garbanzos, la quinoa, los cereales tienen bastante proteína, ¿no? Quinoa, soya, entre otros, ¿no? Así que los vegetales también son fuente de ¿qué? De proteína. Sin embargo, las fuentes más abundantes de aminoácidos, porque tienen más variedad, son ¿qué cosa? Son las carnes, los alimentos de origen animal. Pero, ¿qué cosa es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula cristalina. Algunos incluso pueden tener sabor dulcecito, así es. Moléculas muy pequeñas, tridimensionales. Tú sabes que la construcción de las moléculas se hace en 3 dimensiones, ¿no? Átomo por acá, átomo por acá. Pero se representa de alguna forma. Nadie ha visto una molécula de aminoácido, pero se calcula que esa sí se representa de alguna manera, por estudios inferenciales, ¿no? Físicos, químicos, matemáticos. Esa es una cuestión más química que biológica, pero te cuento para que tengas una idea. Entonces, hemos representado acá a un aminoácido. Vamos a suponer que esto sea un aminoácido. Tienen esta parte, mira, una parte amino, NH2, así se pone, una parte, ¿qué cosa? Ácida, COOH. También se puede representar de esta forma, ¿no? El NH2 se le pone también así, mira, NH2. Una forma química. Esta es una forma muy, muy simple. El COH también se le puede poner así, ¿no? Enlaces aquí. OH. Esta es la parte ácida. O también llamada carboxílica, ¿no? Si tiene amino, si tiene ácido, esta molécula es un aminoácido. Esta parte R es una cadena lateral variable. De esta parte R depende el tipo de aminoácidos. A ver. Esta parte que está acá, NH2, amino. Y esta parte ácido carboxilo, amino. Y ácido, todos los aminoácidos. Esta parte R puede tener componentes variables. Por eso se llama, ¿qué cosa? Cadena lateral variable. Existen muchos aminoácidos, cientos de aminoácidos. Sin embargo, para construir la proteína solo se usan 20 variedades. No 20 aminoácidos, 20 variedades. Porque una proteína puede tener 60 aminoácidos. Lógicamente algunos se repiten. Entonces los aminoácidos en variación son 20 que se utilizan. Algunos consideran 22, pero en realidad son modificaciones de los 20. Así que vamos a considerar 20. Como lo consideran las universidades del país, ¿no? 20 aminoácidos. Así. Vamos a mencionarte unos cuantos como ejemplo. No es necesario que se aprendan todos los aminoácidos de memoria, ¿no? No es necesario. Vamos a considerar acá los 20 aminoácidos proteicos. Se llaman aminoácidos proteicos a los que se encargan de formar ¿qué cosa? Las proteínas. Hay unos llamados no esenciales, que los podemos nosotros formar, nos podemos elaborar, ¿sí? Hay unos llamados esenciales que tenemos que comerlos con la dieta. Esos no los podemos elaborar. Los esenciales son 10, vamos a considerar 10. Ejemplo, la glicina. En la nomenclatura formal se puede poner gli de glicina. Alanina, ala. Cisteína, cis. Así que si tú ves por ahí una secuencia de aminoácidos, ala, cis, gli, son las iniciales
de cada aminoácido. ¿Ya? Entonces, tenemos acá. Aquí en la cisteína hemos puesto azufre, o hemos puesto S porque tiene azufre. Es un aminoácido con azufre. Azufrado o sulfurado. Hay otros más, por si acaso. Solo hemos mencionado 3 para que tengas una idea. Los aminoácidos esenciales también son 10. Entre ellos, valina, treonina, fenilalanina, metionina, que también, ¿qué cosa tiene azufre? Entre los 20 aminoácidos, 2 tienen azufre. Cisteína y metionina. Aminoácidos proteicos, como te digo. Los que se usan para construir a las proteínas. Acá podríamos tener glicina, alanina, cisteína. Podríamos tener por acá valina de nuevo. Es decir, por acá ponemos, eso va a variar. De esa variación de los aminoácidos, en su secuencia, en su número, va a determinar el tipo y la función de la proteína. Entonces, mira, así sería el esquema de un aminoácido. Estos que te he mencionado y los otros 14 que faltan, tienen siempre amino, tienen siempre ese OH. Por ejemplo, la glicina tiene acá un simple hidrógeno, siendo el aminoácido más sencillo, más pequeño de todos. La glicina, hidrógeno, el más chiquito, también llamado glicocola por su sabor dulcecito. La alanina tiene todo igual. Acá, ¿qué cosa tiene? CH3. Ah, un radical, ¿no? Así. La cisteína también tiene que un grupo anillado con azufre. Y así esta parte va variando en todos ellos. Por eso, en química, pues la clasificación de los aminoácidos es muy, muy diversa. Muy, muy diversa. Hay de tipo ácido, de tipo carboxilo, de tipo neutro. Es decir, hay varias clasificaciones hablando químicamente. A nosotros nos interesa que son las unidades fundamentales, los monómeros de todo tipo de proteína. Es decir, cuando tú comes carnes, huevo, leche, legumbres, quinoa, al comer proteína vamos a degradarla. Nuestras enzimas van a degradar la proteína. ¿Qué cosa vamos a aprovechar? Cada aminoácido. Los aminoácidos, no aprovechamos toda la carne. O sea, tú te comes toda la carne, se tiene que desintegrar, se tiene que hidrolizar, se tiene que romper. Y recién vamos a aprovechar, ¿qué cosa? Cada aminoácido. Si no se degrada totalmente, no se va a aprovechar. Se va a ir como desecho y se expulsará con las heces fecales. Todo tiene que estar desintegrado. Entonces tú comes por ahí carnecita, descompones y usas sus aminoácidos. Un león, ¿para qué se come una cebra? Para aprovechar la proteína. Pero no va a formar pues proteína de cebra. No, o sea, con la información genética del león ya se va a formar la proteína que necesita. Su pelaje, su melena, sus intestinos, todo lo que necesita el león, con los aminoácidos que obtuvo de la cebra. Cuando comes carne, pollito, pescadito, legumbres, frijolitos, quinoa, degradamos esa proteína y obtenemos los aminoácidos. Ahora, en tus células se vuelven a formar y se van a unir mediante enlaces peptídicos. A ver. Vamos a suponer que esto es un aminoácido. Mira, ahí el esquemita muy simple. No estamos hablando de reacciones químicas ni procesos complejos. Supongamos que esto es un aminoácido. ¿Reaccionará con qué? Con otro aminoácido. Mira lo que pasa. Tampoco es que se unen. No es que agarre un aminoácido, otro y se unen. No. Tiene que haber una actividad, tiene que haber una cantidad de energía que se necesita para romper la estabilidad y se lleve a cabo ¿qué? La reacción. En el caso de nuestras células se utilizan enzimas. Esa enzima rompe la estabilidad y se produce ¿qué cosa? La reacción. Recién. Si son estables no es que junto y reacciona. No, eso no es tan sencillo. Bueno, se unen los aminoácidos mediante enlaces. Un aminoácido en la reacción pierde OH. El otro pierde hidrógeno. Se produce la reacción, o sea que se va agua. En la reacción se libera agua. Se llama reacción de deshidratación o de condensación. Cuando nosotros, y formamos el enlace, ¿no? Este enlace que ves acá, este enlace conch es la representación del enlace peptídico. Este es el enlace peptídico. ¿Qué te parece? O aquí en este caso se ha formado un dipéptido. Aminoácido más aminoácido, un dipéptido que tiene 2 aminoácidos. Otro más tripéptido. Otro más tetrapéptido. Y así. En cada reacción se va liberando agua, se va formando cada enlace peptídico, según la cantidad. Si tienes 10 aminoácidos, se formarán 9 enlaces peptídicos. Si tienes 15, se formarán 14. Y así. Hay 20, 19. Hay 100, 99. N-1. N-1. N aminoácidos. N-1 enlaces peptídicos. N-1 moléculas de ¿qué cosa? De agua. Y así. Se van formando las grandes cadenas a nivel de los ribosomas.
Nuestros ribosomas, por el proceso de traducción, van a elaborar las proteínas. Entonces, hasta aquí los conceptos sobre proteína, la formación del enlace peptídico.